Bueno, por de pronto, como primer punto, siempre destaco el hecho de la tarea que están haciendo ustedes, porque es muy, muy importante. Fue una causa que generó mucho interés en la opinión pública, porque efectivamente hay muchas personas que son usuarias de esta sustancia y tal vez vieron con cierta preocupación el hecho de que hubiera un fallo condenatorio a aquellas personas que suministraban esta sustancia. Por eso me parece que es muy importante hacer las aclaraciones y dejar claramente establecido, así lo dije yo, lo anticipé cuando dicté el fallo, cuando se dio lectura a la parte resolutiva del fallo, y lo hago hoy en la sentencia, en los fundamentos de la sentencia que se dictaron el día miércoles, que este no es un juicio contra el cannabis medicinal, no es un juicio contra los usuarios del cannabis, y tampoco lo es contra las bondades y contra las perspectivas terapéuticas que tiene el cannabis medicinal. Este fue un juicio concretamente contra 4 personas, de las cuales 2 fueron absueltas y 2 fueron condenadas, por la forma en la que suministraban esta sustancia, por la forma en la que preparaban la sustancia y la forma en la que comercializaban la sustancia, hecho que fue ilegal en el momento que lo hacían y es incluso ilegal hoy. Es ilegal hoy, o sea, entre el hecho que se les atribuyó y la sentencia que yo he dictado, se sanciona una ley que es la 27350, que establece una serie de circunstancias vinculadas con el estudio científico del cannabis medicinal. Incluso crea un registro ahí para que se inscriban médicos y puedan tomar contactos con pacientes que desean ser usuarios del cannabis. Los usuarios también se registran y de esa manera recurren al autocultivo o a los cultivadores solidarios que se denominan. Casualmente ayer, yo no conozco el texto concreto del proyecto de ley, pero tiene media sanción en la Cámara de Diputados, una ley que vendría a complementar esa ley 27350 y con una intervención del Estado en lo que hace a la producción y comercialización de la sustancia, con el fin de darle básicamente trazabilidad, o sea, saber concretamente qué es lo que tiene el frasco que uno está consumiendo. Bien, en este caso, bueno, Milena Pozo también como psicóloga, bueno, una de las imputaciones que se le hacía a este ejercicio ilegal de la medicina y de prescribir una sustancia siendo que ella no estaba habilitada para ello. Sí, en realidad es interesante el tema prescribir, porque en el debate giró un poco la estrategia de defensa sobre la base de si había prescripción o no había prescripción, sobre si lo que se daba era un medicamento o no lo era. En definitiva, la disposición legal aplicable ofrece una serie de alternativas donde, además de la prescripción, está la entrega, el suministro, hay otra serie de conductas que quedan también atrapadas por esa disposición legal, y tampoco se circunscribe el ejercicio ilegal de la medicina al suministro de un medicamento alopático con las características que nosotros conocemos. Cualquier suministro, cualquier sustancia, incluso agua, así lo dice expresamente la disposición legal, encuadra dentro de la figura legal. Ese es el motivo por el cual finalmente fue condenada también por ese delito. Bien, en relación a, bueno, el modo que lo hacían y al modo en que esto se vendía, porque había un rédito económico por todo esto que iban trabajando en sociedad con el otro imputado. Sí, la forma en la que se producía era realmente escandalosa, ¿no? En una forma absolutamente irresponsable, desprovista de todo seguimiento, normas de cuidado. Yo ya he dado cuenta en algún otro medio de algunas conversaciones telefónicas entre los coimputados donde se hablan de lavar botellas de tomate para hacer el preparado, preparados que en definitiva nadie sabía qué concentraciones tenían. Sí sabemos que tenía THC, o sea que tenía la sustancia psicoactiva de la marihuana, porque cuando se realizan los procedimientos y se secuestra la sustancia, se la trabaja con reactivo rápido de Fast Blue y reacciona, y después se hace la pericia química y se establece efectivamente que tenía la sustancia psicoactiva. Esa es la razón por la cual encuadra esa figura dentro del comercio de estupefacientes. Pero en definitiva no sabíamos qué concentración tenía. No sabemos tampoco de todos los distintos componentes que tiene la marihuana, qué porcentajes había en cada uno de ellos. De hecho, muchísimos usuarios declararon en el debate que lo consumieron durante 2 o 3 meses y no les hizo nada, con lo cual en una de esas esos frasquitos tenían prácticamente todo aceite de oliva y poca sustancia cannabis medicinal.
Así que no sabemos exactamente. De manera tal que la forma en la que se preparaba era absolutamente irregular. Y también era irregular la forma en la que se lo suministraba. No solo porque carecían de la condición de médicos para poder establecer, sino que además no había en algunos casos ni siquiera un conocimiento del paciente. No había seguimiento de las causas médicas. Ni seguimiento, ni siquiera cuando se vendía. O sea, en muchos casos ni siquiera había un conocimiento del paciente. Se vendía, se lo mandaba por un transporte público a personas que no se sabían ni que tenían. En algunos casos se ha vendido a gente que estaba en tratamiento de quimioterapia por tumores sin saber qué tumores eran, qué grado era, en qué etapa, en qué grado del tratamiento estaba, qué medicación la persona estaba tomando, porque también eso es muy importante, ¿no? La sustancia en algunos casos, y de acuerdo a la combinación que tenga, puede producir distintos efectos, hipotensores o analgésicos, y eso, combinado a su vez con la medicación alopática que la persona toma, también produce otros efectos. Por eso es muy importante el seguimiento profesional, el conocimiento profesional al momento de suministrarlo y el seguimiento profesional después. Para conocer en detalle, bueno, cómo quedaron estas imputaciones y, bueno, esto ya sería la finalización por parte de los tribunales de Río Tercero. Sí, o sea, lo que ha concluido es la instancia del juicio oral y público. Quedan obviamente alternativas recursivas, queda la alternativa de casar mi sentencia y en su caso, si así lo hicieran, va a resolver el Tribunal Superior de Justicia de la provincia y eventualmente podría quedar algún recurso extraordinario ante la Corte, si es que ese recurso es admitido por el Tribunal Superior de Justicia. Así que en principio, en lo que respecta a la etapa de conocimiento, que es lo que se realiza en el juicio oral y público, estaría efectivamente concluida. Y lo que yo dispuse en esta sentencia fue absolver a 2 de los imputados. De la prueba que receptamos en el debate no se pudo establecer con certeza que efectivamente ellos comercializaran esas sustancias, motivo por el cual los absolví. Hice lo propio con la señora Pozo en lo que respecta al delito de lesiones leves, que fue en definitiva lo que motivó, ¿no es cierto?, la investigación, no porque la señora no porque no se hubiera acreditado efectivamente los síntomas. El abogado que la asistía hizo un muy buen trabajo procurando acreditar estas circunstancias, y creo que lo logró en el sentido de acreditar efectivamente que su clienta tuvo los síntomas que dijo tener y sufrió las consecuencias que dijo haber sufrido. También se acreditó efectivamente que había tomado la sustancia, ni siquiera Pozo había negado que se lo había suministrado. Lo que no se logró establecer con certeza es la relación de causalidad entre la ingesta de la sustancia y los síntomas que ella tuvo. Y esa circunstancia me obligó a que la absolviera en relación a ese delito. Y sí fueron finalmente condenados ambos, Pozo y su expareja Sandes, por el delito de comercialización de estupefacientes simple, porque había venido calificado por el hecho de la participación de las 4 personas, comercialización simple, y en el caso de ella además en concurso real con el ejercicio ilegal de la medicina. Y lo que resolví yo, por primera vez en 10 años de aplicar la ley de estupefacientes, declarar la inconstitucionalidad del mínimo de la pena prevista para el comercio de estupefacientes. Y lo hice, y ahí lo expuse en la sentencia, por primera vez, y en este caso en particular, por la calidad de la sustancia que se estaba comercializando. Y ahí digo, no es lo mismo comercializar cocaína, pastillas o incluso marihuana combustionada a hacerlo en forma de aceite medicinal. Por esa razón es que declaré la inconstitucionalidad del mínimo, les impuse la pena que les impuse y pudieron permanecer en libertad, cosa que no hubiera sucedido si yo hubiera aplicado el mínimo de la pena previsto para ese delito en la ley de estupefacientes sin declarar la inconstitucionalidad, que tiene un mínimo de 4 años.